Bueno, entonces decía, lo primero hay que entender que integrales dobles y triples, digamos que la base lógica es muy similar, dado que una integral doble tiene los mismos elementos que una integral triple. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son límites, integrando y diferenciales. En triples también tenemos lo mismo, límites, integrando y diferenciales. Entonces aquí también hay una situación y es ¿qué temas usted vio? Porque de integrales dobles hay muchísimos temas, pero estoy seguro que usted todos los temas no los manejó, ¿sí? Por ejemplo, hay cálculos de probabilidad que se hacen con integrales dobles, hay cálculos en economía que se hacen con integrales dobles. Entonces hay que también analizar qué temas usted vio para empezar uno a uno a entenderlos. De aquí los principales temas que se manejan es planteamiento, plantear una integral en dobles, y en ese caso es hacer un planteamiento de y de x o de x de y, lo que se conoce como vertical u horizontal, tipo 1 o tipo 2. Después de plantearlas vienen las polares y luego si vienen aquí falta uno que era cambios de orden de integración, cambio de orden de integración, y luego si vienen polares, y luego si vienen las aplicaciones. Lo mismo en triples va a tener una lógica muy similar, ¿sí? Entonces aquí el tema es qué tema quiere ver, porque si hablamos de integrales dobles es muy amplio el espectro que tenemos para estudiar. Entonces en este caso, si yo tengo esta integral así, si yo integro respecto a x, tendría que resolver la integral respecto a x para luego sí llegar a la integral respecto a y. Resulta que si usted cambia de posición las integrales, 1 hasta 3, 0 hasta 2pi, x Euler a la x al cuadrado coseno de y. Entonces, si usted ve la integral respecto a x, resulta que este coseno, si se integra, va a dar menos seno de y. Perdón, va a dar seno de y. Si el seno de y se evalúa, resulta que aquí nos va a quedar integral de 1 hasta 3, x Euler a la x al cuadrado. Aquí nos va a quedar seno de 2pi menos seno de 0 de x. Este seno de pi vale 0, este seno de pi vale 0. ¿Qué pasa? Que la integral da 0. ¿Por qué? Porque esta resta va a dar 0 y si la resta da 0, ¿qué pasa? Que esto va a quedar 0 multiplicado por esta expresión. Y si eso se multiplica por esa expresión, pues eso nos va a dar 0. ¿Sí se entiende? Y entonces, ¿qué pasa? Que si lo hacemos respecto a y, vamos a llegar a la respuesta más rápido que si primero resolviéramos la de x con sustitución, todas sus cosas, y luego si llegáramos a la de y y descubriéramos que diera 0. ¿Sí me va a entender? Listo. Y de hecho esto se aplica a las triples. Por ejemplo, hay casos donde nos piden calcular integrales triples y el último límite es el que hace que toda la integral de 0. Entonces uno diría, entonces en ese caso mejor pongamos esta integral de primeras y las otras dejémoslas después. Y claro, esa integral hace que solo resolvamos una y las otras dos no hay que resolverlas y de una hacemos que eso de 0. Esa es la situación. Pues digamos que en las triples sirve bastante, sobre todo cuando se presenta simetría, uno dice, uy, esta integral tiene que dar 0. Entonces uno dice, uy, ¿cuál de los tres es el que yo debo hacer que es 0? Pongamos esta de primeras y esa es la que tiene que dar 0. Y claro, se pone de primeras, da 0 y resolvemos más rápido. Listos. Ahora, ¿qué más observamos por acá? Aquí dice, calcule la integral iterada. Bueno, todos estos ejercicios, su enfoque es en resolver integrales. Mi compa, ¿cómo está resolviendo integrales? ¿Cómo le va a usted resolviendo integrales? ¿No muy bien o bien? ¿No? Entonces, en ese caso, por ejemplo, de estas integrales, ¿cuál usted sí podría resolver? Estas integrales son directas porque son numéricas, no hay mayor situación, no hay mayor complicación en ninguna. ¿Cuál de esas su merced diría, esta sí la podría resolver para decir, bueno, tiene algo de por ese lado? Vale.
Pero entonces el detalle en este caso, digamos que la situación que su merced presentaría es que su merced no tiene claro cómo integrar las expresiones. Ah, listo, listo. Porque la idea es entender cuál es el problema real de la situación. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Vamos entonces, ¿qué pasa? Que el problema no está en cálculo 3, el problema está en cálculo 2, en el cálculo integral. Entonces, si su merced tiene esta integral, ¿cómo se resuelve? Su merced me da la respuesta, la que usted crea, no se preocupe. La respuesta que usted crea que corresponde a esa integral. Es para identificar, así como el cuento, yo soy el doctor, usted el paciente. Entonces yo tengo que descubrir sus errores o sus situaciones. Entonces, hágalo su merced como quiera, no se preocupe. 3x de x, así. Vale, listo. Este no, así no quedaría, ese no sería el correcto desarrollo. Bueno, resulta que cuando yo quiero resolver una integral, como en este caso, esta situación, yo tengo que identificar qué es lo que está por dentro. Dependiendo de lo que esté por dentro, hay unas reglas que yo aplico. Por ejemplo, si yo a su merced le digo, vamos a derivar x a la 5. ¿Cuál es la derivada de x a la 5? La derivada, ¿no? La derivada, no la integral. Excelente. Resulta que hay algo extraño y es que las reglas de derivación, eso se le facilitan a uno. No se entiende por qué es más fácil como esa situación, pero las reglas de derivación, mire, como usted la acaba de hacer, esa sí le quedó perfecta. La regla de derivación la tiene clara, pero también hay una regla de integración. Entonces resulta que esto, ¿usted cómo catalogaría a esta expresión? ¿Qué clasificación le daría entre las funciones? Las funciones tienen diferentes nombres. ¿Qué tipo de función sería esa? Vale, vale. Ahí es donde me voy dando cuenta de todos esos agujeritos que su merced tiene. Ese es el problema de las materias, como para que su merced no lo vea mal. Cuando usted construye un edificio, usted arranca construyendo el primer piso. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene un edificio muy grande, usted a ese edificio le puede quitar ladrillos y el edificio pues no se va a caer, ¿sí? Porque pues él, digamos, estructuralmente aguanta. El problema es cuando usted viene aquí y dice, uy, quiero meter un piso que se llama cálculo 3 y quiero meter un piso que se llama ecuaciones. El edificio no aguanta. ¿Por qué? Porque usted tiene demasiados huecos, demasiados vacíos que le están pasando factura. Y es cuando usted se desploma, todo dice, es que no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero el problema no es que no entienda, el problema es que tiene muchos vacíos y eso causa que no pueda avanzar. Así sean cosas a veces pequeñas, pero pues esos vacíos causan ese inconveniente. Y la idea es ir resolviendo esos vacíos para que su merced pues pueda entender lo que está haciendo. Porque a veces hacemos, pero no entendemos por qué. Y cuando nos cambian una cosita, una manzana por una pera, quedamos súper perdidos y no sabemos qué hacer. Bien, entonces cuando a su merced le dicen tipo de función, resulta que hay varios tipos. Un tipo son estas. ¿Cómo se catalogan estas? Trigonométricas. Después tenemos cuando tenemos una x elevado a la 5, una x elevado a la 2, a eso se le llaman polinomios. ¿Vale? Entonces pregunta, ¿este cómo se catalogaría? ¿Qué tipo de función sería? Un polinomio. Entonces resulta que cuando usted clasifica, entonces ahí sí le puede asignar una regla a todos ellos. Entonces decimos lo siguiente, siempre que nosotros tengamos, aquí viene la fórmula, siempre que tengamos la integral de un polinomio, o sea que este exponente debe ser entero y positivo, la fórmula para resolver esa integral es, cuando es un polinomio, ¿no? Polinomio. Coge el exponente y le suma 1. Mire que todo lo demás queda igual. La x está en su lugar, el exponente está en su lugar, solamente que al exponente le sumo 1. Y usted va a dividir en ese exponente. Y como ahí ya acaba, le suma la constante de integración. Entonces, ¿esta es la regla general para todos los polinomios? La respuesta es sí. Solo hay uno que no se resuelve, cuando el exponente vale menos 1. Si el exponente vale menos 1, esa regla no se puede aplicar. ¿Por qué?
porque si la n vale menos 1, me quedaría menos 1 más 1, eso nos va a dar 0, y si el denominador da 0, pues nos da indeterminado. Entonces, si este exponente llega a ser menos 1, hay otra regla que se tiene que aplicar. Entonces diríamos, entonces en el caso de x a la 3 de x, para resolver esa integral, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1 al exponente y ese exponente pasarlo a dividir. Y como ya terminé de resolver la integral, sumo la constante de integración. Ahora nosotros podemos simplificar un poquito y eso nos va a dar x a la 4 sobre 4 más la constante c. ¿Se entiende ahí? Entonces vea la diferencia que hay entre una respuesta y la otra. Esta situación, el de x, solamente el de x aparece, solo el de x aparece cuando se deriva. Cuando nosotros resolvemos integrales, aquí estamos tratando de resolver la integral, no debe aparecer diferencial. ¿Sí ve que aquí no hay ningún diferencial? Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, tenemos la integral de x a la 1 medio de x. ¿Cómo nos quedaría la solución de esa integral? Entonces la respuesta en este caso sí se puede. Resulta que este exponente inicialmente se toma como entero, pero ya se ha demostrado que si el exponente llega a ser entero, positivo, negativo, fraccionario, desde que la n sea un número real diferente de menos 1, entonces la fórmula se puede seguir aplicando. Entonces decimos, pues un medio se puede seguir aplicando. Perfecto. ¿Y qué es lo que sumamos acá en este caso? Porque ya terminamos de integrar. Entonces resulta que hay que hacer esta operación, hay que resolver esta expresión. Entonces, 1 medio más 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues podríamos utilizar la calculadora, pero yo tengo una memotecnia chiquita que podemos hacer eso rapidísimo. ¿Qué vamos a hacer para resolver esta operación? Muy sencillo. Vamos a tomar el de arriba y le sumamos el de abajo. Entonces digo, pues 1 más 2, eso me da 3. Sí, y se divide en el mismo exponente. En el mismo denominador, perdón. El mismo denominador que teníamos, o sea, el mismo que está abajo, lo seguimos manteniendo. Y aquí, pues nos va a dar lo mismo, más la constante c. Y para reducir esta fracción, hay otra memotecnia y es simplemente inviértalo. Vuelvo y repito, simplemente inviértalo. Aquí, ¿qué dice? 3 medios. Entonces, ¿yo qué voy a poner? 2 tercios. X a la 3 medios más c. ¿Se entiende ahí? Listo, entonces hagamos otro ejemplo. Hagamos esa operación directo. Correcto, a la 9 sobre 9 medios. Y recuerde que pues para evitar hacer la división, porque aquí nosotros hicimos la división, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? Escribíamos el mismo número, pero invertido. ¿Cuál sería aquí el número invertido? Y como ya terminé, pongo la C. Y esa es la regla. Esta regla es únicamente para potencias. O sea, ya la palabra polinomio se deja a un lado porque polinomio solamente es cuando el exponente es entero y positivo. Este es un polinomio. Cuando el exponente es fraccionario y también cuando el exponente es negativo, ahí se denomina potencia. Entonces, cuando son polinomios, potencias o exponentes negativos, todos ellos se resuelven con la misma fórmula y es esta, la fórmula de potencia. Y eso se hace siempre y cuando la n valga menos 1. ¿Qué pasa cuando la n vale menos 1? Que tendríamos la integral de x a la menos 1. Por propiedad, siempre que el exponente sea negativo, yo puedo, no es que siempre toque hacerlo, no, yo puedo aplicar la propiedad del exponente negativo. ¿Y cuál es la propiedad?
que yo puedo bajar esa expresión y el exponente queda positivo. Entonces tendríamos la integral de 1 sobre x de x. Resulta que cada vez que yo tenga la integral de 1 sobre x, en ese caso, esa forma, el 1 dividido en la x, esa forma se le denomina logaritmo natural de valor absoluto de x y ese es el resultado. Y como yo quiero la respuesta más general, tenemos que sumar la constante seno. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 2 sobre x de x, ¿qué tengo que hacer? Saco el 2 de la integral, nos quedaría 1 sobre x de x y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural. Como el 2 está en la parte de atrás multiplicando, pues quedaría multiplicando la respuesta y en este caso la respuesta es logaritmo natural de x. Como ya cabe todo, entonces debo sumar la constante de integración. ¿Se entiende hasta ahí? Listos. Pasamos ahora a las integrales de las trigonométricas. Tenemos seno de x de x. Listo. ¿Cuál es la integral de seno? ¿Coseno? No. La derivada de seno, esa sí es coseno. La derivada de seno sí es coseno. Como aquí estamos integrando, vamos a poner la misma expresión, pero con signo negativo. Y como ya terminé, sumo la constante de integración. ¿Bien hasta ahí? Listo. Y si ahora yo le pongo esa integral, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Entonces empecemos con la primera expresión. ¿Qué tipo de expresión es esta? ¿Cómo era el nombre que tenía ese tipo? Se llamaban potencias. Y cuando es entero se le llama polinomio. Listo. Entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Ajá, ¿x a la qué? Que directamente eso nos da. Listo. Ajá, 3 más 1 es 4. Listo, bien. 4, muy bien. ¿Qué sigue? Diríamos más por lo que aquí hay un símbolo más. Y la integral de seno es menos coseno. Como ya terminamos, debemos sumar ¿qué? Más c. Y ahora nosotros podemos decir en un siguiente renglón que más por menos nos da menos. Entonces tendríamos x a la 4 sobre 4 menos coseno de x más c. Excelente, esa es la idea. ¿Vienes ahí? Listo, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora necesitamos la integral de coseno de x de x. ¿Cuál es la integral de coseno? La derivada de coseno es menos seno. Es menos seno. Pero como aquí estamos es integrando, entonces, ¿qué diríamos que es la respuesta? A seno directamente. ¿Algo falta ahí agregarle? Más c. Listos. Ahora, otra situación. Tenemos la integral de seno de 3x de x. ¿Cómo se resuelve esa integral? Vendría siendo igual a esta, a la de la trigonométrica. La forma es la misma. Entonces decimos, ¿la integral de seno cuál es? Menos coseno. Como en este caso el ángulo, la variable que está dentro del ángulo, tiene exponente 1, entonces podemos hacer la misma del seno. Esta el seno, la x que está por dentro, esta x tiene exponente 1. Entonces estas podemos hacer exactamente lo mismo. Ay, pero ¿y el 3?
Ah, pues vamos a mantener el mismo ángulo, 3x. Solamente que vamos a decir que como la x tenía un 3 multiplicando, afuera lo vamos a poner dividiendo, más la constante c. Es una propiedad, ¿sí? Como por ejemplo, usted me dice, uy, pero ¿por qué el 4 pasó a dividir? Eso ya es fórmula. Así funciona nuestro universo y pues lo asumimos así. ¿Qué más? Listo. Entonces vamos a poner otra situación. Vamos a poner la integral de coseno de 2x más seno de x tercios de x. Listo. ¿Cómo nos quedaría esa integral? Uh-huh. ¿De qué? Seno de 2x, muy bien. Correcto. Más menos coseno, está bien como lo dijo, está súper bien. Más porque aquí dice más. Y usted dice, no, pero también el seno, pues me da menos coseno, no hay ningún problema. Usted ponga los signos que usted después dice, ah, pues este más y este menos. Pues en otro renglón digo que es negativo. No pasa nada. X sobre 3, efectivamente. Y entonces decimos, este 2, ¿qué operación estaba haciendo? ¿Qué operación está haciendo el 2 con la X? Correcto. Y el 2 luego lo pusimos dividiendo, ¿cierto? Entonces algo similar ocurre acá. Entonces la pregunta es, ¿el número que acompaña a la X qué está haciendo? No, el número que está haciendo en este momento, el numerito que está haciendo. Entonces ese número yo lo pongo multiplicando. Listo, pasamos a otra. Integral de Euler a la 3x de x. Bueno, la básica es la integral de Euler a la x de x. La integral de Euler es ella misma. Ya, facilita. Ahora vamos a hacer la integral de Euler a la 3x de x. ¿Cuál es la respuesta? La misma, tal cual. Pero, aquí tenemos un 3 que está multiplicando. Entonces ese 3 lo voy a poner dividiendo. ¿Breve hasta ahí? Listo, entonces hagamos la integral. Integral de Euler a la 2x por Euler a la... No mentiras. Más 0 de 2 quintos de x. De x a así. Ujú. ¿El ángulo sería el mismo o diferente? Correcto. 2 quintos de x. Pero ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay dos números, ¿cierto? Ajá, queda el 5 multiplicando y el 2. Excelente. ¿Y qué más me hace falta sumar ahí? Correcto, la 100. Y así nos quedaría el desarrollo. ¿Se entiendes ahí? Listos. Entonces, ahora nos vamos... Tranquilo.
Por la operación, ¿cierto? Exacto, entonces cuando esté multiplicando pasa a dividir, cuando esté dividiendo pasa a multiplicar. Facilito, ¿cierto? Porque las ecuaciones también funcionan así. Listos, ahora sí podemos venir a un ejercicio de este estilo. Entonces vamos a resolver este primerito. Es que aquí no me deja. Aquí sí ya me dejó. Ya por lo menos con esa parte básica ya podemos empezar a resolver ejercicios. Entonces sí, mi compa, que digamos el problema aquí es de... El problema es de los agujeros que le están quedando a su merced en las materias anteriores. Ese es el detalle de las materias. Pero pues ahí con práctica vamos haciendo. Listo, vamos a resolver esta primera integral. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.